Bueno, continuando un poco con lo que estuvimos hablando la clase pasada, les comentaba, ¿sí? Les comentaba, estábamos tratando de entender cómo el citoesqueleto también participa en los fenómenos de división celular y tratando de comprender un poco cómo funcionan los complejos CDK-ciclina en la división. Nos centramos en hablar principalmente de uno de los complejos, que es el complejo CDKM, que se activa, algunos dicen para el final de G2, otros dicen para el comienzo de la fase M. Entonces, les comentaba que los distintos elementos del citoesqueleto son estructuras poliméricas proteicas, ¿sí? Para poder ensamblar cualquiera de los elementos del citoesqueleto, vos vas a necesitar fabricar un montón de proteínas que se empiezan a ensamblar como un montón de ladrillos para formar un muro, ¿sí? Cada elemento del citoesqueleto va a surgir de la asociación de muchas proteínas, ¿sí? En el caso de los microtúbulos, las proteínas que van a formar los microtúbulos se van a llamar tubulinas. Después vamos a hablar más de todo eso. Las proteínas que van a ensamblarse para formar los filamentos de actina van a ser llamadas actina G o actinas globulares o actinas monoméricas también llamadas. Y en el caso de los filamentos intermedios, son múltiples los tipos de proteínas que pueden utilizarse para formarlos, ¿sí? La cuestión es esta. Les comentaba de que para cada uno de ellos va a tener un comportamiento bastante dinámico en la célula, es decir, que es algo que está continuamente cambiando, ¿sí? Es una estructura muy cambiante, muy dinámica, sobre todo lo que sean los componentes inestables. ¿Cuáles eran los elementos inestables del citoesqueleto? Los microtúbulos y Los filamentos. microtúbulos y filamentos de actina. Los microtúbulos y los filamentos de actina son los que tienen el comportamiento más bien inestables. ¿Qué significaba que sean inestables? Que se desarman y se arman constantemente. Claro, que su comportamiento normal es el armado y desarmado constantemente. Eso no quería decir de que si la célula llegara a necesitar dejarlos armados en algunos lugares, no lo puede hacer. Lo puede hacer, ¿sí? Pero generalmente cuando vos querés, ¿qué haces para estabilizar a una persona que es inestable? Por lo general, ¿qué le harían ustedes? A una persona inestable. Le encajó un martillazo en la cabeza y lo estabiliza. O le mete un clonazepam en la bebida. Algo así por el estilo. Algo tenés que hacerle para que a una persona que es muy inestable vos la logres tranquilizar. O le pones un té de tilo ahí medio escondido. Algo le tenés que hacer. Algo como para tratar de cambiar ese comportamiento normal que tiene, ¿sí? En el caso de los elementos inestables del citoesqueleto, lo que vamos a hacer para estabilizarlos es asociarlos con determinadas proteínas, ¿sí? Si vos a un elemento del citoesqueleto le asocias determinadas proteínas estabilizadoras, van a lograr que esa estabilidad se alcance, ¿sí? Pero tengan presente siempre lo que es más común, ¿sí? En cada uno de los elementos. Microtúbulo y filamento de actina son de comportamiento más bien inestable, entonces se van a estar armando y desarmando constantemente. Si lo llega a necesitar, ¿lo puede estabilizar? Sí, lo va a poder estabilizar. Los que son diferentes de estos tres componentes del citoesqueleto, ¿quiénes son? Los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son estables, ¿sí? Los filamentos intermedios son estables. ¿Qué quiere decir esto en forma sencilla? De que cuando se arman, ¿qué les pasa? Por lo general, Permanecen armados. van a permanecer Tienen armados, ¿sí? Pero si llegara a ser necesario, ¿qué haría la célula? Puede deshacerlos. O sea, Sí, lo ¿Cómo? puedes armar, lo puedes puede armar.
Si llega a ser necesario, los puede desarmar. Perfecto. ¿Dónde se localizaba cada elemento del citoesqueleto? ¿Ah? Chicos, Eh, los filamentos intermedios, ¿eh? los filamentos intermedios, por ejemplo, en las uñas, creo que era. No. Pero no en qué parte del cuerpo, dentro de la célula. En el citoplasma. El ¿Cómo? citoplasma, el filamento intermedio se encuentra tanto dentro como fuera de la envoltura nuclear. Sí, Los microtúbulos se encuentran eh, de forma radiada, ¿se puede decir? ¿O cómo sí. era? De forma radiada desde la envoltura nuclear hacia la membrana plasmática, hacia el interior, desde el Desde interior la de la zona membrana cercana plasmática. al núcleo hasta la membrana plasmática. Ajá. El filamento de actina estaba en la periferia interior de la membrana plasmática. Claro, en la parte más periférica del citoplasma, por dentro de la membrana, formando lo que se llamaba como Córtex de actina. el córtex de actina. Perfecto, Mauri. Entonces, en el caso de los filamentos intermedios son elementos estables que se pueden hacer que se inestabilicen para desarmarlos, pero ¿qué hacía la célula para poder inestabilizar un filamento intermedio y desarmarlo? ¿Qué tenía que sufrir? Tenía que sufrir la ¿Eh? fosforilación. La fosforilación. Perfecto. Bien, yo la clase pasada les dije que cada uno de los elementos del citoesqueleto iba a estar en relación con un conjunto de proteínas asociadas, ¿sí? Que en el caso de los microtúbulos se llamaban MAPS. En el caso de los filamentos de actina, ABPs. ABPs, ¿sí? Y que en el caso de los filamentos intermedios, las proteínas asociadas a filamentos intermedios se llaman IFAP, ¿sí? ¿Qué hacen estas proteínas asociadas? Cualquiera sea, sean MAPS, sean ABP o sean IFAP, lo que van a hacer es intervenir sobre el comportamiento de ese citoesqueleto. Ayer conocimos un poco a las MAPS, en la clase pasada, en realidad el martes, conocimos un poquito a las MAPS, ¿sí? Les hablé de unas MAPS que se llamaban formadoras de ACEs. ¿Cuándo se decía que se formaba un ACE? Cuando están en Cuando se más Cuando los paralela, microtúbulos estaban en paralelo en este caso, ¿sí? Estaban en paralelo. Si yo tengo un montón de microtúbulos en paralelo, eso es un haz de microtúbulos, ¿sí? Y estas proteínas formadoras de haces van a colaborar a que ellos se mantengan de esa forma en relación paralela entre sí, ¿sí? A la vez que le están dando estabilidad para que no se desarmen, ¿sí? ¿Qué otro grupo de proteínas MAPS conocimos? las secuestradoras, creo que era. Secuestradoras, bien, ¿qué más? Estabilizadoras. Relacionadas con la estabilidad, donde teníamos algunas que ayudaban a que se estabilicen y otras que ayudaban a que se desarmen. ¿Cómo se llamaban las que se ayudaban a que se desarme el microtúbulo? Inestabilizadoras. Inestabilizadoras o desestabilizadoras. Bien, y el último grupo que les comenté, Motoras. ¿cuál era la función fundamental que realizaban las proteínas MAPS motoras? Principalmente, ¿qué significa la palabra motor? Movimiento. 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 Bueno, ¿qué movimientos hacen? Traslado de... ¿Trasladan sobre el microtúbulo las proteínas? Trasladaban material sobre microtúbulos, exactamente, ¿sí? Si yo quería trasladar algún elemento desde algún sector a otro de la célula, podía utilizar a esas proteínas motoras para trasladar cosas, ¿sí? Bien, no les voy a preguntar todavía, pero ya vimos nombres en cada grupo, ¿sí? Eso yo les voy a preguntar en el examen que tengan el 21, así que ya saben. No las vimos completamente, no vimos bien la tarea que desempeña cada una,
¿sí? Pero cosas que estén en el dibujo, tienen que prestarle atención al dibujo de las proteínas MAPS. Préstenle atención a la clasificación, préstenle atención a que, en este caso, estos haces, estos microtúbulos están a mayor o menor distancia que este otro. A menor. El primero, a menor distancia que este otro. Entonces presten atención que los haces pueden estar formados por microtúbulos que estén bastante próximos entre sí, o algunos otros haces vamos a tener microtúbulos que estén a una mayor distancia uno de otro. Entonces pregunto, ¿cuáles serían haces más apretados? ¿El primero, el dibujo a la izquierda o el de la derecha? De la izquierda. Izquierda. El de la izquierda es un haz más apretado. Entonces, si yo les digo qué proteína MAPS formadora de haz se encarga de la formación de haces próximos o haces más compactos o haces más apretados de microtúbulos. Las tau. Las tau. Y si son haces más separados, la MAP2. ¿Sí? Tengan en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Ya empiecen a analizar si están los dibujos, si yo les paso los dibujitos para que miren, es porque ahí tienen mucha información que les va a servir para contestar el examen. Aprendan a estudiar con dibujos porque eso es lo que más se van a acordar en el examen, ¿sí? Tenemos proteínas relacionadas con la estabilidad, donde vimos la XMAP215, relacionadas inestabilizadoras como la catanina que gastaba ATP, producía una fragmentación microtubular para un mayor desarmado, para una velocidad más alta de desarmado, la castastrofina que producía un estrés mecánico sobre el microtúbulo, y les comenté más o menos cómo funcionaba la estadmina como secuestradora, pero no como un secuestro de que es algo peligroso que ocurre en la célula, sino que es una forma de asegurar que la célula cuente con esas tubulinas para más adelante, ¿sí? Si yo sé que Bruno viene a mi casa y a Bruno le gusta el pan, yo agarro la bolsita de pan y escondo algunos panes porque ya sé que él va a comer todo lo que encuentre de pan. Entonces la catanina hace esto básicamente. Se prende las tubulinas y se las guarda para ella para que quede de reserva, ¿se entiende? Eso era lo que básicamente habíamos comentado la clase pasada. No los voy a complicar todavía mucho con esto. Ya vamos a tener tiempo de sufrir un poquito más. Ahora solamente les pido que sepan estas cosas básicas que yo les fui comentando. Básicamente cualquier cosa que yo haya comentado clase se los puedo preguntar, ¿eh? Así que tengan presente eso. Bien. El primer examen va a ser más que nada de comprensión lectora, interpretación de textos. Me refiero a que en la medida que vayamos avanzando con otros exámenes, yo les voy a ir preguntando más a la forma de cómo lo hace la facultad. No quiere decir que en el primer examen no lo haga, pero lo que quiero ver es qué tanto miran las clases, si entran a las clases, si miran los videos de las clases grabadas, porque ahí vienen las clásicas preguntas como, ¿y las clases que vos grabás, Cristian, tengo que mirarlas? Y sí, papi, por eso te las grabo, digamos, para que las vuelva a mirar, pedazo de caca. ¿Se entiende o no? Pero la miércoles me hacen enojar después, por eso ya se lo aclaro. Parece una pavada, pero hace unos años esto era algo que yo no tenía que aclarar, era algo lógico. Y ahora, sin embargo, con los años, este tipo de cosas me tuve que amoldar, ¿no? Tratar de amoldarme a esa nueva situación desde que tengo que aclarar lo que hay que hacer. Obvio que tenés que mirar los videos, si no, ¿cómo va a probar? Pero la miércoles, bueno, seguimos. Me hago mal enojado. Esto era un poquito de las maps relacionado con los microtúbulos, ¿sí? Y bueno, el grupo de las maps motoras, que me dirán ustedes, las maps motoras, me dirán ustedes qué familias teníamos dentro de las maps motoras. Las kinésicas y dineinas. Kinesinas
Ine, Inesina y Dinaina. y dineinas. Perfecto. ¿Cuáles eran las principales diferencias o similitudes que nombramos hasta el momento de estas dos familias? La dirección de sus traslados. Me gustó eso. Unas se movían en dirección hacia los extremos más. Después vamos a ver eso. Les comento que hay algunos elementos del citoesqueleto que tienen otra vez lo mismo. ¿Quién es siempre el diferente en todo? Les había dicho yo. El de los tres elementos del citoesqueleto. intermedios. Los intermedios siempre son los originales, los en peligro de extinción ahí. Son los diferentes entre los tres, ¿sí? ¿A qué me refiero? Siempre van a ver que los otros dos se parecen en la mayoría de las cosas y el intermedio hace lo que él quiere. Es totalmente diferente siempre. Cuando se forma un microtúbulo, cuando se forma un filamento de actina, ¿sí? O cuando se forma un intermedio, siempre son estructuras que tienen un aspecto alargado, chicos. Cuando vos tenés algo así de aspecto alargado, se dice que eso tiene una morfología o tiene una estructura de tipo fibrosa o fibrilar, ¿sí? Fibrosa o fibrilar. O sea que cada uno de los elementos del citoesqueleto, microtúbulos, filamento de actina y filamento intermedios, son estructuras poliméricas proteicas de aspecto fibrilar, ¿sí? Poliméricas proteicas de aspecto fibrilar, ¿sí? Porque tienen forma alargada. Bien. Cuando vos tenés una estructura así alargada, ¿sí? En esta estructura ustedes ven que acá hay un extremo y acá hay otro extremo, ¿sí? Un extremo y el otro extremo. Lo mismo va a pasar con cualquiera de los elementos del citoesqueleto. Siempre vamos a tener dos extremos en cualquier elemento del citoesqueleto. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de microtúbulos y filamentos de actina? Los microtúbulos y los filamentos de actina se caracterizan por tener un extremo al que le vamos a llamar menos y un extremo al que le vamos a llamar más. Tanto microtúbulos como filamentos de actina tienen un extremo menos y tienen un extremo más. ¿Sí? Si se quieren hacer los chetos ahí, porque por ahí se ven en algunos textos que le dice minus y plus, que serían en inglés, digamos. ¿Sí? La facultad no le gusta que le digan minus y plus, ¿sí? Porque evidencia mucho que van la mayoría de las veces a una academia. Ustedes tienen que tratar de pasar desapercibido. Entonces ustedes le llaman extremos menos y extremos más, ¿sí? ¿Va a tener importancia eso de que tengamos un extremo menos y un extremo más? Sí. Primero que nada, si a uno le llamo menos y al otro le llamo más, es porque los extremos son diferentes, ¿sí? Primero que nada. Porque si no le pondríamos a los dos de la misma forma y listo. Si llamo a uno menos y al otro le llamo más, es porque alguna diferencia hay, ¿sí? ¿Quiénes tienen extremos menos y extremos más? El extremo menos es cerca del núcleo y el No, más. claro, pero ¿qué elementos del citoesqueleto se caracterizan por Microtúbulos tener y filamentos El de actina. microtúbulo y filamento de actina? Como tienen dos extremos diferentes, los microtúbulos y los filamentos de actina, se dice que están polarizados. Microtúbulos, miren, son estructuras polares o polarizadas. Los filamentos de actina son polares, tienen dos extremos diferentes, menos y más, le dicen a ambos. Ellos dos son polares o polarizados. En cambio, los filamentos intermedios no tienen extremos menos y más. Por ende, al tener dos extremos que son equivalentes uno al otro, decimos que son no polares. Ahí vimos otra diferencia entre los tres componentes del citoesqueleto. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo hasta acá? Sí. Aquellos que tengan extremos menos y más, dijimos que son polares. Si tengo un extremo que se llama menos y un extremo que se llama más, es porque alguna diferencia va a haber en algo de eso. Aclaro algo.
Para vos poder ir formando un microtúbulo, formando un filamento de actina o formando un filamento intermedio, por los extremos van a tener que irse incorporando los ladrillos para formar ese muro. ¿Sí? Por la zona de los extremos se van a incorporar las proteínas o van a salir las proteínas en el caso de que yo quiera desarmar ese componente. Por los extremos. ¿Se entiende? Si yo tengo acá mi microtúbulo, las proteínas que pueden ir alargando este microtúbulo para que crezca más van a tener que introducirse o por un extremo o por el otro. Nunca por el medio, ¿se entiende? Ningún elemento del citoesqueleto incorpora proteínas por el medio. Siempre es por los extremos. ¿Sí? El hecho que tengamos un extremo menos y un extremo más tiene su importancia. ¿Sí? Se va a ver que las tubulinas, que son las proteínas que forman los microtúbulos, van a incorporarse a una diferente velocidad de acuerdo a si entren por el extremo menos o si entran por el extremo más. Las tubulinas ingresan 3 veces más rápido, algunos dicen 3 a 5 veces más rápido, eso vean si la facultad como los da, pero en general se considera unas 3 veces más rápido la incorporación de nuevas proteínas por el extremo más en relación al extremo menos. ¿Sí? Entró un avatar más o menos por la ventana, un bicho de la humedad. Sí. Bueno. Entonces, los extremos más siempre van a ser más rápidos que los extremos menos. Pero si les dije que por los extremos entran y por los extremos se pueden salir las proteínas, esa mayor velocidad es para ambas situaciones. ¿Sí? El extremo más, en el caso de los microtúbulos, va a ser 3 o 3 a 5 veces más rápido para tanto el armado como el desarmado. ¿Sí? Se los dice ahí, ¿eh? 3 veces más rápido para el armado como para el desarmado que el extremo menos. Ahí se los dice. En el filamento de actina va a pasar algo parecido, pero hay una diferencia. Si bien se parecen en que el extremo más va a ser más rápido para el armado como para el desarmado, ¿sí? Ahora se dice que el extremo más es de 5 a 10 veces o 10 veces más rápido para el armado como para el desarmado. O sea que, miren esto, les muestro 2 situaciones y ustedes me dirán cuál sería la más correcta. Un microtúbulo o un filamento de actina se armaría así. Miren, o primera opción. Se armaría de esta forma. Miren mi mano. O se armaría así. Como la segunda, ¿Por qué? porque un extremo es más rápido que el otro. Porque un extremo, vos ves que por los dos lados puede crecer. En el caso que tenga los dos extremos libres, puede crecer por los dos lados, pero yo te estoy mostrando que acá se crece más rápido que acá. Sí. Por el extremo más. Ahí eso, Gonza. El que vos ves más rápido, ya vas a asumir que es el extremo Más. el extremo más. Tengan en cuenta los números de veces que es más rápido el extremo más que el menos en ambos casos y el número, y consideren que es tanto para armado como para desarmado. ¿Vamos hasta acá? Bien. Los filamentos intermedios son no polares. Los filamentos intermedios son no polares directamente. Bien. Las MAPS motoras, teníamos 2 familias que eran quinesina y dineína. Unas se movían en dirección hacia los extremos más y otras se movían en dirección hacia los extremos menos. ¿Qué familia es cada una?
¿Qué familia va hacia un extremo y qué familia va hacia el otro? Las quinesinas se trasladan del extremo menos al extremo más y las dineínas del extremo más al extremo menos. Bien. ¿Qué cosas, qué otra diferencia, qué otra similitud nombramos? Las dos sirven para el traslado de vesículas, como les muestra ahí. ¿Qué otra similitud o diferencia les comenté? La ruptura de ATP. A ver, ¿cómo es eso? ¿Es una similitud o una diferencia? Una Bueno, similitud claro, es una similitud. ¿En qué sentido? que ambas cuando se mueven utilizan ATP, o sea, se rompe la molécula de ATP. Eso, muy bien, Valen. Las dos familias cuando van caminando sobre el microtúbulo, si este fuera el microtúbulo, las proteínas motoras van caminando, así como personitas van caminando, y cada paso que va dando para trasladar el material, ¿sí? Va gastando energía. ¿Sí? El traslado de materiales dentro de la célula entonces implica gasto de energía. Sí. Sí, sí. Ahí tenemos una de las tantas cosas que van a gastar energía en la célula. De a poquito vamos a ir entendiendo todos los procesos que van haciendo que la célula necesite sí o sí producir energía para poder funcionar. De a poco van a ir cazando todo eso. Cada vez que ustedes piensen en un proceso que yo les diga, esto gasta energía, vos empezás a pensar en todo lo que tenés que producir para esas actividades, ¿sí? Empezar a pensar qué actividades necesitas sí o sí que haya energía para que se realicen. Es fundamental eso, ¿sí? Bien. Eso es lo que le había comentado de las maps motoras, ¿sí? De las maps motoras. Les voy a mostrar un videíto, ¿sí? Les voy a mostrar un videíto. A ver si se carga, porque está rebelde hoy la computadora. Vamos a ver un video donde van a ver un poquitito algunas cosas relacionadas con el citoesqueleto y otros componentes de la célula. Un poquito, un resumen en general de todas las cosas que fuimos comentando en forma general, por lo menos, acerca de todos los temas básicos de la biología. Fíjense ahí, Eso no importa, eso son proteínas que sirven para conectar una célula con otra, básicamente, ¿sí? No tiene mucho sentido todavía esto hasta acá. Me interesa que veamos, ahí enseguida les va a aparecer la membrana plasmática, ¿sí? Les va a aparecer la membrana plasmática y van a ver cómo los componentes de la membrana plasmática aparecen constantemente en movimiento. Ahí está la membrana plasmática, fíjense todos los componentes de la membrana moviéndose desde un lugar al otro, es una estructura muy dinámica y fluida, en continuo movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que propusieron en el modelo de mosaico fluido Singer y Nicholson? ¿Sí? Bien, estos que son los más abundantes, que son, como siempre le digo, que parecen como unos chupetines con dos palitos, son los fosfolípidos, ¿sí? Esto que ven acá más grandote van a ser proteínas, ¿sí? Una proteína en relación a la membrana puede aparecer así como unida a la membrana, pero de una forma muy débil, que es una proteína periférica o extrínseca, o algunas veces puede aparecer atravesando la membrana, que era el otro tipo de proteína. ¿Cómo se llamaba? Intrínseco. Membrana integral o intrínseca. ¿Sí? Ah, ¿Cuál necesitaba de detergentes fuertes para poder extraerse? Las intrínsecas. Las intrínsecas. Como yo le había puesto de ejemplo que vos tenés una tabla y tenés dos clavos, uno clavado y otro apoyado en la tabla nomás. ¿Cuál te va a costar sacar más? El que está clavado, ¿sí?
La proteína transmembrana siempre está más fuertemente adherida a la membrana, entonces eso te hace necesario el uso de un detergente fuerte para poder extraerla en el caso de que vos la quieras estudiar. Bien. Y acá le va a empezar a mostrar del lado de adentro de la membrana, donde van a ver un conjunto de filamentos ubicados por debajo de la misma. ¿Sí? Ahí le muestra todos los componentes de la membrana. Fíjense el gran tamaño que tienen las proteínas, chicos. Los componentes más pesados desde el punto de vista molecular son las proteínas. ¿Sí? Pregunto. Después van a conocer un poquito más de la fluidez de la membrana porque hay algunos factores que influyen en la fluidez de la membrana. Todo eso que ustedes ven que la célula, la membrana plasmática, todos los componentes están en continuo movimiento, va a depender de un montón de factores relacionados con esa fluidez. Uno de ellos va a ser la temperatura, uno de ellos va a ser el colesterol, si los fosfolípidos tienen ácidos grasos de cadena corta o larga, si están saturados o insaturados. Son un montón de factores que vamos a tener que ir estudiando un poquito más adelante. ¿Sí? Pero la cantidad de proteínas también determina que haya una mayor o una menor fluidez en la membrana. ¿Sí? ¿Qué les parece que va a ser más lógico? ¿Cuándo va a haber mayor fluidez? ¿Cuando haya más o menos proteínas? Menos. Menos. ¿Cómo hicieron el análisis, digamos? Pienso que menos. Como son más ¿Eh? pesadas. Cuando haya más, porque va a haber más sustancia que transportar, digamos. No, pero una cosa es el transporte y otra cosa es el movimiento de los componentes de la membrana. Yo creo que menos porque ocupan menos lugar. No, voy a formular mi respuesta. Lo que ¿Cómo? quiere decir es que como son más grandes, si no hay proteína, se va a haber más movimiento entre los polípedos. A más proteína, más movimiento. No, menos Ah, proteínas y más movimiento. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Tener mucha o poca proteína para que haya mayor fluidez? Poca proteína. Pocas proteínas. A menor número de proteínas, mayor fluidez. Si les digo que las proteínas son pesadas, lo pesado ustedes asocian con que es fácil o difícil de mover. Difícil de mover. Difícil de mover. Y si es difícil de mover, ¿genera más o menos fluidez? Menos fluidez. Entonces, a mayor concentración de proteínas, menos fluidez. Menor fluidez. menor fluidez de la membrana y viceversa. ¿Sí? Eso es una relación inversamente proporcional. ¿Todos manejan eso? ¿De directa e inversamente proporcional? Sí. ¿Todos manejan eso? Sí, pero Sí, sí. ¿Ya habíamos hablado de eso? Sí. No me acuerdo. ¿Les comenté lo de directa e inversa? Bien. Bien. Entonces, eso es importante, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más acerca de la fluidez. No me quiero meter ahora, pero relacionen, ¿sí? Si tengo muchas proteínas, va a estar dificultado el movimiento de los componentes de la membrana. O sea que va a haber menos fluidez. Miren los fosfolípidos y miren las proteínas, cómo la diferencia de movimiento que tienen. No digo que las proteínas no se muevan, pero se van a mover mucho menos porque cuesta mover algo que es pesado. Ahí está mostrándoles el lado ya citoplasmático y un montón de proteínas que están en el lado del interior de la célula. Ahí está una proteína transmembrana, ¿sí? Eso que les mostraba recién es una proteína transmembrana. ¿Qué la transforma, qué la convierte en una transmembrana? ¿Qué es lo característico de una transmembrana? Porque está atravesando la membrana plasmática directamente. Está atravesando la membrana, entonces después van a conocer que de acuerdo a la cantidad de veces que atraviese la membrana, vos podrás tener proteínas transmembrana de monopasos si atraviesa una sola vez, transmembrana de bipasos si atraviesa 2 veces la membrana, y si pasa más de 2 veces, pasa y es la misma proteína que atraviesa varias veces, se le llama proteína transmembrana de multipaso. ¿Sí?
¿Vamos acá? Eso después van a ir viendo. Y acá viene algo que es importante. Sabemos que la membrana realiza transportes a través de ella, ¿o no? Sí. Bien. Sabemos también que los transportes se pueden realizar sin proteína y con proteína, ¿no? Bien. Absolutamente todas. Absolutamente todas. Las proteínas que transporten sustancias a través de la membrana, escuchen bien lo que estoy diciendo, absolutamente todas las proteínas que realizan transporte a través de la membrana plasmática son proteínas transmembrana de multipaso. Los quiero ver anotando eso. Se preguntan en el examen. En el examen le dicen... ¿Podés, ¿Cómo? si podés repetir, porfa? Sí. Mauri, repetile. Para, para. Cagando entre los yuyos, Para. Dale, mierda, dale. Habitualmente todas las proteínas que traspasan la ¿Habitualmente o membrana siempre? plasmática son ¿Habitualmente o proteínas de siempre? multipaso. ¿Habitualmente o siempre? Siempre. No, ¿Eh? no Absolutamente. siempre. ¿Absolutamente qué? Todas las proteínas que realizan transporte a través de la membrana plasmática son multipasos. Son proteínas transmembrana de multipaso. Perfecto. Eso. Perfecto, Maya. No es lo mismo que yo te diga, siempre te fui fiel, a que te diga, casi siempre te fui fiel. No es lo mismo siempre que casi siempre. Ahí entendieron rápido el ejemplo, ¿no? Bueno, absolutamente todas las proteínas que realizan transporte a través de la membrana son proteínas transmembrana de multipaso. ¿Sí? En el examen le suelen poner algo así como las proteínas que realizan transporte a través de la bicapa o a través de la membrana, ¿sí? Son proteínas o son cadenas polipeptídicas, ya vamos a entender toda esa terminología, son cadenas polipeptídicas que atraviesan varias veces la membrana. Es verdadero, ¿sí? Si atraviesa varias veces, ¿qué es? De multipaso. Proteína de Es multipaso. multipaso. Es multipaso. ¿Me siguen o no? ¿Todo bien con esto? Mayra, Sí. ¿entendió? Sí, sí. Perfecto. Esto es una proteína transmembrana de multipaso. No quiere decir que todas las que sean transmembrana de multipaso sean de función transportadora, ¿eh? No quiere decir eso. Pueden haber transmembrana de multipaso que realicen otra tarea, pero si son transportadoras, sí o sí tienen que ser multipaso. Ojo con ese juego de palabras. Todas las proteínas de transporte a través de la membrana son proteínas transmembrana de multipaso. Eso es verdadero. Pero si yo les digo, todas las proteínas transmembrana de multipaso son transportadoras de sustancias a través de la membrana, Falso. Falso. ¿sí? Pueden haber proteínas transmembrana de multipaso con función transportadora o con otra tarea. No quiere decir que sí o sí tengan que ser de transporte. ¿Vamos hasta acá? Bien, seguimos viendo el video. Ahí le va a mostrar, miren el continuo movimiento de los componentes de la membrana. Realmente es una estructura muy fluida, ¿sí? Ahí van a ver del lado de adentro, fíjense, un conjunto de filamentos proteicos ubicados en la parte más periférica de la membrana, ¿sí? Ahí le habla de proteínas espectrinas, pero ¿qué elemento del citoesqueleto se relacionaba con la parte más externa del citoplasma, formando una red debajo de la membrana? Los filamentos de actina. Filamento de actina, pero ¿cómo se llamaba ese conjunto de elementos? Córtex de actina. Ahí está, mirá, ahí tenés tu córtex de actina.
Ahí tenés tu corte de actina, ¿ves? Todos filamentos de actina que están debajo de la membrana plasmática, ¿sí? Y que en cierta forma es como un armazón estructural que es el que le da la forma a la célula. Recuerden que los componentes del citoesqueleto, ¿sí? Recuerden que los componentes del citoesqueleto son los responsables de darle la forma a la célula, ¿sí? Bien. Acá se ve lo que es el córtex de actina. Y vamos más adentro, Van a ver una enredadera de filamentos de actina ahí. Fíjense, son todos filamentos de actina eso. Ahí ven, filamento actina, ¿formando qué? Si están en paralelo, la mayoría de ellos. Un haz. Un haz de filamentos de actina. Los filamentos de actina también pueden formar haces o pueden formar redes cuando se entrecruzan. Ahora vamos a hablar de eso. Ahí van a ver un conjunto de proteínas que van a estar... Ahí se está formando un filamento de actina. Miren cómo se ensamblan un montón de proteínas para formar el filamento de actina. ¿Sí? Pero así como en este momento se está armando un filamento de actina, ahí ven cómo se está armando. ¿Ven? En algún momento puede requerir también de que se desarme. Pregunto, ¿es normal ver a un filamento de actina desarmándose o no? No es normal, pero puede pasar. ¿No es normal? ¿No es dinámico el filamento de actina? Sí, el filamento de actina sí. Ah, sí, Los tienes filamentos de razón. actina se arman y desarman, Gonza. Son Sí, me confundí. tremendamente inestables. ¿Sí? ¿La célula lo puede desarmar más rápidamente? Sí, lo puede hacer. Y acá de hecho se ve una proteína que lo va a estar fragmentando para que se desarme de una forma más rápida. ¿Sí? Para los microtúbulos pasará lo mismo. ¿Sí? Ahí se está armando un microtúbulo, miren. ¿Cómo se llaman las proteínas que forman los microtúbulos? Tubulinas. Tubulinas. Las tubulinas no vienen solas, generalmente vienen de a dos. Se forma un dímero de tubulina y en forma de dímeros se van incorporando al microtúbulo. ¿Sí? Ahí se está formando un microtúbulo, miren. Y van a ver que estos microtúbulos, al igual que pasa con los filamentos de actina, atentos a lo que voy a decir, ¿eh? Atentos a lo que voy a decir. Ambos sirven como calles o vías intracelulares para el traslado de material desde un lugar a otro. Así como nosotros tenemos en la ciudad o en el lugar donde vivimos un montón de calles, ¿sí? Esas calles le dan un camino para que se puedan mover los vehículos a través de esas calles, ¿sí o no? Para el traslado. Bueno, lo más equivalente a las calles, pero dentro de una célula, son los elementos del citoesqueleto. Los elementos del citoesqueleto sirven como calles o vías para el traslado de materiales dentro de la propia célula. Si se quiere trasladar algo dentro de la célula desde un lugar al otro, se va a utilizar al microtúbulo o al filamento de actina, ¿sí? Generalmente, como calles para poder trasladar esos materiales. ¿Vamos acá? ¿Y quiénes van a ser los vehículos? Las proteínas. ¿Qué proteínas? ¿Qué tiene tu auto para poder moverse? Exacto. Si vos necesitas un auto, va a tener que tener un motor, ¿sí? Bueno, ahora no, porque ahora hay auto eléctrico y todas esas cosas también, pero necesitas de un motor que le da la potencia a ese vehículo para poder trasladarse. Bueno, si tu auto es la proteína, ¿sí? Tiene que ser una proteína de tipo motora para poder ir trasladándose de un lugar al otro. Pero ese traslado de cosas lleva gasto de energía. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá?
¿Todos Sí. siguiéndome? Sí. Bien. Miren esto, para que vean que yo no le miento. Ahí se está desarmando. Eso es un desarmado microtubular. ¿Sí? Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo en particular acá. ¿Cuáles son los elementos del citoesqueleto que generalmente se arman y desarman? Microtúbulos y filamentos de actina. Bien, ellos son los inestables. Bien, Anton. Escuchen bien estos términos porque esto en la facultad les resalta mucho. En realidad no les resaltan mucho, les dicen en la clase, no le dan la suficiente importancia tal vez, algunas veces sí. El tema es que ustedes le den la importancia suficiente. Escuchen bien, ¿eh? ¿Qué significaba poli? Muchos. Muchos. ¿Y meros? Partes. Partes. O sea que un polímero es algo que está formado por muchas partes, básicamente. ¿Sí o no? Sí. Si yo tengo un collar de perlas, ¿qué es ese collar de perlas? Un polímero de perlas individuales. ¿O no? Sí. ¿Cómo formo el collar de perlas? Asociando una perla con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra. Es un polímero de perlas. ¿Sí o no? Escuchen bien, ¿eh? O sea que si yo estoy hablando de una polimerización, ¿de qué estoy hablando básicamente, les parece? ¿De un armado o de un desarmado? ¿De un armado? De un armado. Y si yo utilizara el término despolimerización, ¿a qué asocian ustedes? Ahí es desarmado. A desarmarlo. ¿Sí o no? Pero escuchen bien, Valentina, escucha bien. No noto todavía. Espera. Uno en teoría, yo cuando lo estudié esto en mi ingreso, hablar de polimerización y despolimerización, vos podías utilizarlo tanto en microtúbulos como en filamento de actina. Porque polimerización es formar un polímero y despolimerización es desarmar un polímero en forma sencilla. ¿Sí o no? La facultad les distingue los términos para los microtúbulos y para los filamentos de actina. ¿Sí? La profesora les dice a ustedes que los microtúbulos son los que polimerizan y despolimerizan. Y que los filamentos de actina no lo utilizan los mismos términos, no utilizan los mismos términos. Los filamentos de actina se ensamblan o desensamblan. Anoten eso es importante. ¿Puedo Los repetir, Cris? microtúbulos polimerizan y despolimerizan. Polimerización, que es armado. Despolimerización, desarmado. ¿Sí? No, no entendí. De vuelta. ¿Qué es un polímero? Muchas partes. Algo formado por muchas partes. Ujú. Un microtúbulo y un filamento de actina son polímeros, en realidad los dos. Dijimos desde el comienzo que son polímeros proteicos. ¿Sí o no? Sí, sí. A pesar de eso, a pesar de que lo más correcto sería utilizar los términos polimerización para un armado y despolimerización para un desarmado, en ambos casos, la facultad solamente utiliza sus términos para referirse a microtúbulos. O sea que la facultad les dice que los microtúbulos polimerizan o Despolimeriza. despolimerizan. Pero si, Iru, si te hablan de los filamentos de actina, vos no podés utilizar los mismos términos, ¿sí? Para la facultad, ¿cómo le enseñan a ustedes? Que los que polimerizan y despolimerizan son los microtúbulos. Los filamentos de actina le cambiamos los términos, le decimos ensamblaje y desensamblaje. Gracias. ¿Se entendió? Sí, sí. O sea que si te dicen en un verdadero o falso que cuando los filamentos de actina se despolimerizan, es falso.
¿Sí? Ya veo, es verdadero. Sí, ya voy a ver si casaron o no la idea. Ya me he dado cuenta. Los microtúbulos polimerizan o despolimerizan. Los filamentos de actina se ensamblan o desensamblan. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces quiero que me digan qué está pasando en este momento. ¿Eh? Se ensambla. Ensamblado. ¿Se están ensamblando quiénes? Los filamentos de actina. Bien. Quiero que me digan qué está pasando. Ahí todavía es ensamblaje de filamentos de actina. Y acá, corte, corte y desarmado. O sea, Desensamblaje. desensamblaje de filamentos de actina. ¿Qué está pasando ahora? Polimerización. Polimerizan. La polimerización microtubular. ¿Sí? Y en este momento, Despolimerización. Despolimeración. despolimerización. Perfecto. Durante la división celular, los microtúbulos formaban lo que se llamaba uso mitótico, ¿no? En un momento se van a estar polimerizando, pero al final de la división se van a despolimerizar. ¿Lleva gasto de energía? Sí. ¿La división celular gasta energía? No, creo que no. Y si intervienen en la cariocinesis los microtúbulos, si intervienen en la citocinesis actina y miosina 2, la miosina 2 gastaba energía también. ¿La división celular gasta energía? Sí, gasta. Si vos formás muchos microtúbulos y después los tenés que desarmar, ¿eso no implica gasto de energía? ¿La tubulina con qué energía se asociaba? Con GTP. Con GTP. Entonces gasta energía, ¿sí? Gasta energía. ¿Saben qué se sacó en conclusión hace poquito en un estudio? Uno saca esa conclusión en superarchivos de la OMS y dicen, wow, mirá qué copado, pero a ver, sabes un poco de biología y te das cuenta hace 20 años atrás que era lo mismo, que se sabía eso. Pero sacan los archivos en la OMS y ahí todo el mundo, uy, ¿viste que se descubrió? Ya sabíamos, en realidad. Se verificó ahora, sacaron un artículo que la actividad física disminuye mucho más la capacidad de crecimiento de un tumor y de metástasis a distancia. ¿Por qué? Quiero que alguien, siendo estudiante de introducción, me diga cuál es la explicación del super artículo científico de la OMS explicando algo que ya se hace 20 años. ¿Puedes repetir, profe? ¿De qué manera la actividad física puede influir en un crecimiento más lento de un tumor o en su metástasis a distancia? Que vaya hacia otro lado el tumor. ¿De qué manera la actividad física te protege frente al avance de un tumor? Porque te mejora físicamente. Sí, está bien, pero hay algo más. ¿Qué tienen en común la división y la contracción muscular? Los dos gastan energía. Si vos gastás mucha energía con la actividad física, ¿Puede ser que esté relacionado con las mitocondrias? tiene que ver con las mitocondrias, sí, pero más, o sea, tiene que ver con la parte energética en sí. Si vos haces mucha actividad física, gastás Porque mucha liberar energía. el carbón. ¿Sería eso? ¿Cómo? Porque liberar dióxido de carbono, ¿no? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que si vos quemás la energía en la actividad física, tenés menos energía disponible para
Que las células pueden hacer división. Y si las células no pueden hacer división normalmente, ¿el crecimiento de un tumor se enlentece o se acelera? Se Era. enlentece. Se enlentece. No, pues Mauri, si no te vas a hacer ejercicio y te cagás muriéndote de tumores. Ah, yo escuché si no hacías ejercicio, perdón. No. Si vos haces ejercicio, gastás mucha energía en ejercicio y tenés poca energía disponible para formar los microtúbulos del uso mitótico, el anillo contráctil. Entonces, al tener no tanta energía para la división, eso enlentece el crecimiento de un tumor. Porque sin energía no se puede realizar división. ¿Y qué caracteriza un tumor? Una división exagerada. Si vos le quitas la fuente de energía a una célula tumoral para dársela a los músculos que la gasten en ejercicio, es más difícil que se pueda realizar la división. ¿Se entiende lo que voy o no? En forma sencilla, no es que va a cambiar la vida si entendieron esto, pero es para que ustedes empiecen a razonar, porque entre el que lee el libro y solamente repite lo que yo digo y el que tiene la capacidad de analizar cómo ocurren las cosas, hay una gran diferencia. Y los va a distinguir como profesional el día de mañana, poder pensar distinto. Bien. ¿Qué estaba pasando acá? Despolimerización. Una despolimerización microtubular. Y acá viene lo que le estaba chismoseando hace un rato. Los microtúbulos y los filamentos de actina son como calles que sirven para el traslado de material. ¿Quién es esa? Una proteína motora. Una proteína motora. Ahí está la proteína motora caminando sobre el microtúbulo para poder trasladar material de un lugar a otro. Vamos a suponer que por acá estuviera el núcleo. Vamos a suponer que por acá está el núcleo y por acá está la membrana plasmática. Esta sería una proteína quinesina o dineína. Kinesina. Quinesina porque va de menos a más. Y allá hay otra, miren. Allá hay otra que está yendo desde la zona de la membrana trasladando material hacia la zona cercana al núcleo. Aquella está caminando en dirección opuesta. ¿Qué sería? ¿Familia qué? Las que van del extremo más al menos. Una dineína. Dineína. Cada paso que da, ¿qué gasta? Energía. ¿Qué forma de energía gastan las proteínas motoras? ATP. ATP. Entonces, el traslado de materiales dentro de la célula, ¿gasta energía? Sí. 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 La división celular, ¿gasta energía? Sí. Sí. La contracción muscular, ¿gasta energía? Sí. Sí. Bien. Y así van a ir aprendiendo un montón de tareas que van gastando energía en la célula. ¿Sí? Miren que les puedo llegar a decir algo de esto. ¿Cuál de los siguientes procesos no gasta energía? Y le pongo ahí ta. Y buscar ustedes cuál es el que no gasta energía. Así que presten atención. ¿Cuál, por ejemplo, no gasta energía? No sé, decime vos. La formación de filamento intermedio no gasta energía. Los filamentos intermedios ni para armarse ni para desarmarse gastan energía. ¿Sabes dónde se encuentran los filamentos intermedios, Valen? ¿En qué parte de tu cuerpo? En la piel, en el pelo, en las uñas, ¿sí? En las escamas si fuéramos peces, ¿sí? En las pezuñas si fuéramos animales, en los cuernos, pero no nos vamos a meter con los cuernos de nadie. ¿Está? Son todos tejidos de gran dureza, de resistencia, ¿sí? Todo lo que brinde resistencia y que sea de tejido de aspecto duro va a tener mucho filamento intermedio, ¿sí? Y solamente te hago este comentario. Si vos te vas a ver un cadáver capaz que se murió hace un par de años incluso, vos abrís un ataúd o ves en el cementerio un cadáver así de un par de años y vas a ver que dientes tiene, si es que tenía dientes vivos, uñas tiene,
pelo, capaz que tiene la cabeza pelada, está el hueso, pero le ve los pelos, Ajá. y son filamento intermedio. Te está demostrando que el filamento intermedio se mantuvo armado a pesar de que la persona está muerta. Ya no produce energía y sin embargo el filamento intermedio sigue armado. ¿Sí? Gracias. Todo lo que sea de filamento intermedio cuesta un montón destruir. Hay personas que se meten, sobre todo las chicas, obviamente por una cuestión de cabello más largo, se meten por ahí el pelo en la boca. Se están masticando el pelo, meten el pelo en la boca y no se dan cuenta y tragan pelo. ¿Sí? Han entrado a cirugía con dolores de estómago, ¿sí? Mucho ardor de estómago, todo, una gran acidez, qué sé yo, y cuando le hacen estudios se encuentran con que todo el estómago está lleno de pelos. Sacan y literalmente como operar a un gato, digamos, solamente que nosotros nos pulsamos la bola de pelo, queda toda incrustada ahí en el estómago, ¿sí? Pero se ha visto como todo el pelo que van tragando las chicas por ahí se va pegando a las paredes del estómago y cuando lo abren al estómago para sacarle, sacan una pelota de pelos con la forma del estómago. ¿Sí? Y fíjate que el estómago tiene un ácido recontrapotente que se llama ácido clorhídrico, que básicamente hasta mata bacterias ese ácido y sin embargo el filamento intermedio ni lo toca, ni lo destruye. O sea, está hablando de algo que es realmente duro. ¿Sí? Güey, profe, le creaste un nuevo miedo. ¿Eh? Le creaste un nuevo miedo. Nunca más así va a estar. Nunca más van a meter el pelo en la boca. Bien. ¿Sabes qué es lo más chistoso, Chris? ¿Eh? Que mientras vos estabas contando eso del pelo y todo eso, yo estoy comiendo. Pasa nada, pasa nada. Pero eso por Por- ahí no lo tienen en cuenta y después caen con todos los problemas con los años siguientes. ¿Sí? Las chicas, sobre todo, porque los chicos no llegamos con el pelo, mirá, si yo me quiero agarrar el pelo en la boca, méteme. No llego, pues. Bueno, seguimos. Ahí se ven que el traslado de vesículas y de materiales dentro de la célula realmente ocurren con ayuda de proteínas motoras. Acá se ve una mitocondria y parece que se moviera sola, pero en realidad hay determinados organoides dentro de la célula que también se van a trasladar con ayuda de proteínas motoras sobre microtúbulos o sobre filamentos de actina. Fíjense cómo utilizan a los microtúbulos para poder trasladarse. Es con ayuda de proteínas motoras también esto. ¿Sí? Después van a escuchar hablar de esta estructura que es el centrosoma, que es el principal centro organizador microtubular de la célula. No importa por ahora, pero básicamente hay determinados lugares dentro de la célula que funcionan como centros organizadores microtubulares, siglas COMT, COMT, ¿sí? COMT, con T al final, que son lugares donde polimerizan microtúbulos. En forma muy sencilla, los COMT, centros organizadores microtubulares, son sectores donde polimerizan microtúbulos, ¿sí? Uno de los tantos COMT que existen en la célula, el principal de todos, el principal lugar donde crecen microtúbulos, básicamente, es el centrosoma que les nombra ahí en el video. Después vamos a hablar de este centrosoma, su estructura, todo, ¿sí? Por ahora no. Solamente saber que es el principal centro organizador microtubular de la célula. ¿Sí? Y eso por acá del video. Volvemos acá. Volvemos acá. Ya conocimos las maps para lo que sean los microtúbulos, ¿sí? Pero les dije que en el caso de los filamentos de actina, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, bien, porque me decía internet inestable. Ustedes me están mandando a cortar internet, se quieren ir temprano. Ahora tenemos que hablar de las ABP, ¿sí? Tenemos que hablar de las ABP.
Las ABP son las proteínas relacionadas ¿con quién? ¿Con qué elemento del citoesqueleto? Los filamentos de actina. Los filamentos de actina. Dentro de estos tipos, yo también les suelo comentar de una clasificación ahí de ABPs que es muy parecida a la de las MAPS. No tienen que confundirse que MAPS es para microtúbulos, ¿sí? Y que ABPs son para actina y que IFAP son para filamento intermedio. Ojo con ese tipo de conceptos básicos porque eso solemos confundirnos, ¿sí? ABPs. Vamos a centrarnos en las ABP ahora. Relacionado con las ABP también vamos a tener distintos tipos de ABPs. ABP formadoras de haces, formadoras de redes. Pregunto, ¿en microtúbulos vimos algo que forme redes? No. No, esto es algo nuevo, esto nos tiene que llamar la atención, ¿sí? En los microtúbulos teníamos formadoras de haces nomás. Ahora hay proteínas también que forman redes. Hoy Bruno me decía que para que se forme un haz, ¿cuál era la relación que tenía que tener un elemento con el otro? Que sea Paralelo. Paralelo. Que estén en paralelo. Miren esto. Si los elementos del citoesqueleto, por ejemplo, dos filamentos de actina se entrecruzan en algún lugar, si yo voy entrecruzando un montón de filamentos de actina, voy entrecruzando en muchos lugares, ya no puedo hablar de un haz. Ya voy a hablar de una red. En un haz, los elementos se entrecruzaban. No se pueden entrecruzar. Si van en paralelo, no se pueden entrecruzar. Pero si los elementos se entrecruzan, ¿sí? En distintos ángulos, ¿sí? Se van a formar estructuras llamadas redes. Los microtúbulos no forman redes. Los filamentos de actina sí forman redes. Entonces, como solamente ellos forman redes, tengo que tener un grupo de proteínas formadoras de redes. ¿Me siguen? Voy a tener un grupo también de proteínas llamadas formadoras de redes. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos grupos de formadoras de haces, formadoras de redes, otra vez relacionadas con la estabilidad, donde vamos a encontrar estabilizadoras e inestabilizadoras o desestabilizadoras, también secuestradoras y también Motoras. O sea que, ¿qué es lo único diferente hasta acá de entre las MAPS y las ABPs? Las redes. Las formadoras de redes que no teníamos en el otro grupo. ¿Vamos hasta acá? Quiero que me recuerden qué proteínas eran las que formaban haces de microtúbulos. Haces de microtúbulos. ¿La vimos hace un rato? Las proteínas MAPS. Hay una MAP en particular que es la formadora de AS. Las Tau. Las Tau Tau. y MAP2. Tau y MAP2. Así se llamaban las proteínas formadoras de haces. ¿Se ubican lo que estoy diciendo o se marearon? Proteínas formadoras de haces. MAPS. Miren, de microtúbulos. ¿Cuáles eran? Tau y MAP2. ¿Cuál era hace más próximo y cuáles hace más separados? El más Más próximo. próximo las Tau y más separado las MAP2. Bien. Así como acá se llaman Tau y MAP2, si queremos formar haces, pero entre filamentos de actina, las proteínas no van a llamarse iguales. Se tienen que llamar de una forma distinta. Esto es lo que ustedes tienen que aprender bien a distinguir.
¿Cómo se llaman las formadoras de haces próximos y separados en los microtúbulos? ¿Cómo se llaman las formadoras de haces próximos y separados en el filamento de actina? ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo el qué hay que estudiar? Tienen nombre diferente, ¿eh? Tienen nombre diferente. Mientras que esto también lo voy a tomar en el examen, en forma comparativa. Le voy a decir, lo que hace fulana en los microtúbulos, ¿quién la hace en los filamentos de actina? Y ustedes van a tener que buscar la proteína que se parece más a la fulana que les nombré antes, pero para el filamento de actina. Así que mucha atención a todos estos detalles, ¿eh? Mientras que Tau y MAP2 son las proteínas formadoras de haces en los microtúbulos, ahora para filamentos de actina, ABP formadoras de haces, vamos a tener a estas que aparecen acá. ¿Cómo se encuentran estos filamentos de actina entre sí? En forma de redes. ¿Están en forma de redes? ¿Se están entrecruzando? No, están una al lado de la otra. ¿Están uno al lado del otro en forma qué? De as. Paralelo. En forma paralela. Para que se forme un as, necesita tenerlos en forma paralelas. Entonces, miren, ¿este as es más próximo o más separado? Más próximo. Más próximo. Y este es un as más separado. Las proteínas formadoras de haces próximos, ¿quién era la que hacía esto en los microtúbulos? Las tau. Las tau. Ahora se llaman fimbrina, bilina y fascina. Fimbrina, bilina y fascina. Fimbrina, bilina y fascina. Así se llaman las proteínas en este caso. Formadoras de haces que Próximo. próximo entre sí. Fimbrina, bilina y fascina. Son esas que aparecen ahí en el medio, entre los filamentos de actina, que forman haces y los estabilizan para que no se desarmen. ¿Me van siguiendo, no? Sí. Están apagados respecto a la clase pasada, ¿eh? Que no pase esto, ¿eh? ¿Cómo se llama la formadora de haces más separados? Alfa-actinina. Alfa-actinina, que sería el equivalente a quién valen para los microtúbulos. MAP2. Exacto. Sería el equivalente a MAP2. ¿Todos me siguen en esto? Sí, Cris. Mira el gato atrás de Bruno. Haciendo cagada. Entonces, lo que hacen Tau y MAP2 en el microtúbulo lo hacen fimbrina, bilina y fascina, que son equivalentes a Tau, y alfa-actinina, que es el equivalente a MAP2. Formadoras de haces. Les puedo poner así en una pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponden con los nombres de proteínas formadoras de haces? Opción A, catastrofina, catanina, alfa-actinina, fimbrina, bilina, fascina. Opción B, fimbrina, bilina, fascina, MAP2, tau, alfa-actinina. Opción C, fimbrina, catastrofina, cinemina, timosina, gelsolina, y así todos nombres, nombre, y ustedes tienen que ver cuál es la opción correcta. Todos los nombres son ina, ¿eh? ¿Sí? Así que ojo con eso. Hay que estudiar a conciencia, se estudia con tarjetitas. Lo ideal es estudiar con tarjetitas de tipo proteínas, ¿sí? Le pones adelante el nombre de la proteína y atrás pones el tipo de proteína. Formadora de as, formadora de red, haces próximos, haces más separados, redes en 70, redes en 90, estabilizadora, desestabilizadora, secuestradora, motora, y obviamente van a tener que poner de qué elemento del citoesqueleto. ¿Se entiende o no? Y después van a aprender un poquito más cómo funciona cada una.
pero por ahora me interesa que sepan los nombres y de quién son. ¿Vamos hasta acá? Formadoras de haces. Esas son las que me interesan. ¿Hay más? Sí, la verdad que sí, hay un montón más, pero son las que a ustedes les piden que sepan. Gracias a Dios son esas nomás las que piden. Bueno, a ver. Seguimos acá. Vamos al otro grupo, que son las nuevas. Las ABP formadoras de redes. ¿Sí? ABP formadoras de redes. ¿Qué necesitábamos para que se forme una red? Que se crucen. Que se entrecrucen en algún momento esos elementos. Los filamentos de actina pueden formar redes, los microtúbulos no. ¿Está? Pero algunas veces pasa esto, miren. Las redes pueden ser entre un filamento y otro, formar un ángulo, ¿sí? Un ángulo en aproximadamente 70 grados. Y algunas veces las redes se producen en esta forma. ¿Ángulos en qué? A 90 grados. A 90 grados, ¿sí? De acuerdo a la posición de los filamentos de actina en la formación de una red, ya sea en 70 o sea en 90 grados, vamos a hablar de redes irregulares y redes regulares. ¿Sí? Las redes irregulares son las de 70 grados, redes regulares son de 90 grados. ¿Sí? ¿Qué son el 70 grados y el 90 grados? Ángulos que forman entre quién y quién. Entre una red y otra. Entre un filamento de actina y otro. ¿Se entiende o no? Para vos Sí. formar la red tenés que entrecruzar un montón de filamentos de actina. El ángulo que formen esos filamentos de actina es lo que te determina si es una red regular o irregular. ¿Sí? Y resulta ser que si la red que se forma, pregunto, ¿esto es una red de qué tipo? Regular. Regular. Y acá tenés una red Regular. irregular en 70. La regular es en 90. Miren cómo toda la información está en el dibujo. La proteína que realiza la formación de una red va a ser distinta. La proteína encargada de la formación de redes regulares en 90 grados es una proteína llamada filamina o ABP280. Y ojo con eso que les dice ahí, porque todavía no se los voy a comentar, pues no es para el momento, pero tengan presente lo que les dice ahí entre paréntesis. Responsable de la transformación de sol a gel del citoplasma. Ya van a entender qué es, por ahora memorícenlo, porque se los puedo preguntar. ¿Sí? Redes en 90 grados, filamina UABP 280. Redes en 70 grados, la proteína es la llamada ARP23. No es 2/3, ¿eh? ARP23. Formación de redes en 70 grados. ¿Vamos hasta acá? ¿Todos siguiéndome? Sí, Cris. Bien. Sí. Acuérdense de estudiar bien esto, ¿eh? El citoplasma puede presentarse en dos formas funcionales, básicamente. Alguna vez el citoplasma tiene un aspecto como más bien líquido, ¿sí? Como agua. Pero hay veces en que ese contenido acuoso se pierde un poco y se transforma como en algo más gelatinoso, ¿sí?
Dependiendo de si está más líquido o más gelatinoso, ¿sí? Son dos estadios funcionales diferentes del citoplasma. Cuando está más líquido, se le llama estado de sol. Y cuando tiene un aspecto de gelatina, se le llama estado de Gel. Solina. de gel, ¿sí? Sol, más líquido, más fluido. Gel, menos fluido, más gelatinoso. ¿Sí? Se ha visto que si los filamentos de actina se forman o se desarman, ¿cómo se decían los términos para hablar de armado y desarmado de filamento de actina? Ensamblaje y Ensamblaje y desensamblaje. Eso. Dependiendo si los filamentos de actina están predominantemente en ensamblaje o en desensamblaje, se puede pasar de sol a gel o de gel a sol. ¿Sí? Cuanto más filamentos de actina haya, más se va a ir transformando de sol a gel. Entonces, si vos formás redes, está formando un montón de filamentos de actina que se empiezan a entrecruzar. ¿Sí o no? Y a mayor formación de filamentos de actina, ¿qué pasa? Más se transforma en solo gel. En gel. Gel. Forma en gel. Entonces, la responsable del estado de gel del citoplasma es principalmente la filamina, porque al formar un montón de filamentos, al formarse un montón de filamentos con ayuda de filamina para formar esas redes, el citoplasma pasa de sol a gel. Al formarse un montón de filamentos de actina para formar una red, se va transformando cada vez más en gel. ¿Sí? Bueno, Lur, anda tranquila. ¿Se entiende esto? Entonces la responsable del estado de gel del citoplasma o del pasaje de sol a gel, ¿quién es? Filamina. Filamina, ¿sí? Pero entonces es cuando se está ensamblando. Cuanto más filamentos de actina vos tengas ensamblados, más se transforma en gel. Y cuanto vos más los desarmes, se va a transformar más en ¿qué? En sol. En sol. Ya vamos a ver que justamente, ya te voy tirando la idea para que analices. Hay una proteína que se llama gelsolina. Gelsolina. Yo, por lo poco y nada que sabemos, ¿te parece que gelsolina colabora en el armado de filamentos de actina o en el desarmado de filamentos de actina? Gelsolina. En el desarmado. Eso, porque si está fomentando el pasaje de gel a sol, es porque está fomentando el desarmado. ¿Me van siguiendo, no? Si quieren ir a la miércoles. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. No los voy a enloquecer mucho más, pues sé que esto cuesta y sé que da un poco de pachorra, por no decir paja. ¿Sí? Cuesta un poco esto. Mirá, acá te dice en resumen. Esto les puedo preguntar, ¿eh? De sol a gel, ¿quién promueve? Filamina. De gel a sol, bueno, ese es más fácil. Gel, sol, ina. De gel a sol. Te está diciendo el mismo nombre de la proteína lo que hace. Estabilizadoras, ABP estabilizadoras, no las vamos a estudiar todavía, ya van a tener tiempo. La vamos a ver recién en tejido muscular. ¿Sí? No los voy a enloquecer por ahora, pero tenés tropomiosina, tropomulina, capseta, titina, nebulina, alfa-actinina otra vez, miomesina, proteína C, un montón de proteínas que van a estar relacionadas con el tejido muscular. Las estabilizadoras, entonces, por el momento, las dejamos como en stand-by hasta que veamos tejido muscular, ¿sí? Todavía la dejamos como un signo de pregunta acá,
no las vamos a nombrar por ahora. Dentro de las ABP inestabilizadoras o desestabilizadoras, quiero que se aprendan estas dos, que son la gelsolina, ahí está, mirá, gelsolina y cofilina. Y miren lo que les dice que hace cada una. ¿Qué hace gelsolina? Las corta. Corta los filamentos de actina y al cortarlo, en vez de tener un filamento de actina grandote, tenés dos más cortitos. Entonces se desarma más rápido. ¿Sí? ¿Quién hacía eso en el microtúbulo? ¿Cómo se llamaba la proteína que hacía lo mismo pero en los microtúbulos? Nadie estudió, ¿eh? Nadie me estudió la proteína, ¿eh? Catanina, exactamente. Exactamente. En las MAPS, la proteína que era desestabilizadora por cortes de microtúbulos era catanina, que era una ATPasa, por eso estaba en forma de tijera, función fragmentadora, haciendo que los microtúbulos se fragmenten en unidades más chicas para promover un desarmado más rápido. El equivalente a la catanina es ¿quién entonces? La gelsolina. La gelsolina. Pero quiero que vean algo acá. Les nombra a un ion. ¿Qué ion es este? Calcio. Calcio. Eso es para mostrarles que la gelsolina tiene una condición para trabajar. Por lo que ven acá ustedes, ¿la gelsolina gasta energía? ¿Gasta ATP como la catanina? No, parece. No. Si no les comenta es porque no gasta, ¿sí? Acá gelsolina no está gastando ATP. Catanina sí gastaba, ¿o no? Las dos trabajan fragmentando. Una microtúbulos, la otra filamentos de actina. Catanina gasta ATP. Gelsolina no gasta ATP. Pero acá hay algo que también distingue a gelsolina de catanina. Si bien gelsolina no gasta ATP, requiere de la presencia de calcio para poder trabajar. Eso es importante. ¿Sí? Gelsolina dice, no, yo no te voy a gastar energía para trabajar, pero quiero un calcio acá conmigo. Quiero que esté el calcio. Si no, no trabajo nada. ¿Se entiende? Esa es la diferencia fundamental entre catanina y gelsolina. Las dos son fragmentadoras, catanina de microtúbulos, gelsolina de filamentos de actina. Catanina es una ATPasa porque gasta ATPs. Gelsolina no es una ATPasa. Catanina no requiere de la presencia de calcio. Gelsolina sí requiere de la presencia de calcio para poder trabajar. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí. ¿Y quién era la que generaba estrés mecánico en el microtúbulo? Catastrofina. Catastrofina. Ahora, en los filamentos de actina, la proteína que genera estrés mecánico se llama cofilina. Todo esto les voy a preguntar, les aviso ya, porque es la parte más pesada. Si ustedes para el momento que yo tengo que explicar las proteínas y sus funciones completas no me saben los nombres, se le va a complicar el triple todo. Así que esta clasificación con forma general encima, pues no es que estoy hablando mucho de las proteínas, la estoy colocando dentro de un grupo básicamente. Esto lo tienen que saber. ¿Sí? Esto lo tienen que saber.
para cuando yo empiezo a hablar de citoesqueleto de lleno en el tema, ustedes tienen que dominar esto. Bien. Inestabilizadoras, ¿sí? Me falta hablar de las secuestradoras y las motoras. Por ahora quiero que solamente sepan cuál es cuál. Dentro de las secuestradoras, en realidad suelen darse dos secuestradoras, pero en realidad hay una sola. Después vamos a hablar con más detalle de eso, ¿sí? Pero a la hora de hablar de proteínas secuestradoras de actina, se suelen nombrar a dos. En realidad hay una sola secuestradora, después vamos a entender bien. La verdadera secuestradora para los filamentos de actina es esta que está acá, que es la timosina. ¿Por qué se llamaban secuestradoras? ¿Qué era lo que hacía una proteína secuestradora básicamente? Es reservada. Guardaba reservas de esas proteínas para, en caso de ser necesario, ¿sí o no? Sí. Bueno, la timosina es la equivalente a ¿quién de los microtúbulos entonces? A la estatmina. A la estatmina, perfecto. Acá yo les puse como que hubiera dos secuestradoras, pero después van a entender por qué la profilina en realidad no es una verdadera secuestradora. La profilina, esto más quiero que lo tengan presente, es una promotora de la formación de filamentos. Si la célula tiene que armar rápido, dice la célula, che, me atrasé, tengo que formar rapidísimo filamentos de actina, montón de filamentos de actina. Saben que en la célula hay una que fabrica así los filamentos de actina rapidísimo. ¿Saben quién es? Profilina. Promotora de la formación de filamentos de actina de manera rápida. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿pero qué? Le dice, dale, 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 movete. No, no es que le acelera las proteínas para que se ensamblen ni nada por el estilo. Les comento por dónde viene la mano. Pregunto, ¿no? Escuchen bien, ¿eh? Los filamentos de actina tenían extremos menos y tenían extremos más. Sí, ¿Sí o no? Como tenían extremos diferentes, se decían que eran estructuras que Polares. polares o polarizadas. Perfecto. Y Bruno, ¿eso tenía importancia en la velocidad para el armado y desarmado? Sí, sí. Sí. ¿Qué tanto más rápido se armaba un filamento de actina? Más en más que en menos. ¿Cuántas veces más rápido era? 10 veces más. 10 veces más rápido. Entonces, si vos querés formar un filamento rápido, Anto, ¿te conviene meter a las proteínas por el extremo menos o por el extremo más? Por el extremo más. Bien, y acá viene la explicación entonces. Cuando una actina se quiere meter por el extremo menos, este es el monómero de actina, ¿sí? Este es el monómero de actina. Acá se lo ve grandote, este que está como en color naranja, rojizo, ¿sí? Ese es el monómero de actina. El monómero de actina se quiere meter por el extremo menos, pero miren quién le tapa la entrada por el extremo menos. La profilina. O sea que después van a entender por qué lo hace, cómo lo hace. Pero si profilina se mete en este lugar y cuando el monómero se quiere meter, no le deja entrar por el extremo menos, no le deja entrar por el extremo menos, ¿sí? Es como que vos, vamos a suponer que yo, algunos de ustedes están llegando al aeropuerto, llegan, bajan de un colectivo o un avión, qué sé yo, bajan a una terminal, llegan con todo el hambre y ven que enfrente a la terminal hay dos restaurantes, ¿sí? Y cuando ustedes están agarrando para uno de los restaurantes, pues están con poca plata y ven que los precios están más baratos y se están mandando para el restaurante ese, yo me cruzo delante de usted y le digo, ¿a dónde te vas vos? No, y me voy a comer acá porque tiene buenos precios, parece, y tengo poca plata, así que voy a ir a comer acá. Y ahí yo le empiezo a comer los oídos y le digo, pero mirá que en ese lugar
te meten cucaracha en el plato, se rascan los pies mientras que revuelven la sopa. Ah, entonces ahí vos empezás a pensar, las miércoles, por eso está tan barato. Y ahí yo te convenzo y te digo, no, ¿sabes qué? Mirá, acá un poquito más caro, pero mirá, vení que yo te muestro. Y los llevo al otro lugar para que consuman ahí. Vamos a imaginarnos eso. Bueno, algo parecido haría la profilina en este caso. Profilina, cuando el monómero se quiere meter por el extremo menos, profilina se une al monómero evitando que entre por el extremo menos, ¿sí? Entonces, al impedirle la entrada por el extremo menos, ahora profilina se lleva al monómero hacia el otro extremo, es decir, hacia el extremo que Más. hacia el extremo más. Entonces, cuando llega al extremo más, o sea, básicamente lo que hizo fue evitarle la entrada por menos, pero ahora promueve la entrada por el otro lado, por el extremo más. Y cuando profilina se asegura de meter al monómero dentro del filamento de actina, se suelta y va y busca otro monómero. Entonces, ¿por qué decimos que promueve la formación de filamentos de manera rápida? ¿Puedes repetir, Cris? ¿Por qué decimos que promueve la formación de filamentos de manera rápida? Porque lo lleva del extremo menos al extremo más. Te corrijo, está bien, yo entiendo tu idea. Pero la corrección que yo te haría diría lo siguiente. Porque al no dejar que entren por menos, los obliga a los monómeros a entrar por el extremo Ahí más. va más. Los obliga a entrar por el extremo más. Y por el extremo más, la velocidad de crecimiento es que Es mayor. es mayor. Entonces, si vos querés formar filamentos rápidos de actina, te conviene reclutar a profilina. ¿Se entiende lo que voy o no? Sí. Bien. Eso es lo que hace profilina. Después vamos a repasar todo esto, pero por ahora lo básico, lo que estoy comentando simplemente. Después vamos a ver que hay un sector bisagra, un sector opuesto a la bisagra en el monómero de actina. Vamos a ver dónde se ubica timosina, dónde se ubica profilina. Toda una explicación más compleja. Por ahora solamente me interesa que aprendan lo básico de estas proteínas. Bien. Sería como el equivalente... No sé si... No, lo voy a decir así, pues los voy a marear nomás. Me falta un grupo. ¿Cuál es el último grupo que me falta de las ADPs? Las motoras. Las motoras. ¿Qué familia de proteínas motoras teníamos en microtúbulos? ¿Eh? ¿Qué familia de proteínas motoras teníamos en microtúbulos? MAPS, motoras. Bueno, pues. Ginesinas. Kinesina y dineína. 20 nomás están conectados. Qué bárbaro. Kinesina y dineína. Bueno, en las proteínas ABP se van a llamar motoras miosinas. Las motoras se llaman miosinas. Kinesina y dineína son para microtúbulos. Las proteínas motoras de los filamentos de actina se llaman miosinas. ¿Está? Igual que las otras proteínas motoras gastan ATP. Gastan ATP para poder moverse. Pero van a caminar ¿sobre quién? El filamento actina. Sobre el filamento de actina. Pregunto, miosina 2 ¿no trabajaba con actina para formar el anillo contráctil? Sí. ¿No trabajaban juntas para formar el tejido muscular? Sí. Bien, ahí está. La miosina 2 es la verdadera responsable de los movimientos del anillo contráctil y de los movimientos del tejido muscular.
de las contracciones musculares? Porque ella es la que tiene movimiento, la miosina. Y como es una proteína motora, gasta Energía. energía. Entonces la contracción muscular, ¿por qué gasta energía? ¿Quién es verdaderamente responsable del gasto de energía en la contracción? La miosina 2. La miosina 2. ¿Sí? Bien. Hay distintos tipos de familias miosina. Ustedes van a conocer la miosina 1 y la miosina 2. La miosina 2 en particular porque es la que forma el anillo contráctil y la que forma la sarcómera del tejido muscular. ¿Sí? La miosina 1 va a aparecer en estructuras como microvellosidades, que después los vamos a ver dentro de otro tema que se llama especializaciones de membrana. ¿Sí? Pero estas son las proteínas ABP motoras. Familia miosinas, ¿sí? Las más conocidas son la miosina 1 y la 2. Hay 10.000 tipos de miosinas. Hay más de 20 tipos de miosinas hoy en día. Pero la 1 y la 2 son las que ustedes tienen que saber. No quiere decir que sean las únicas, ¿sí? No quiere decir que sean las únicas que hayan. Hay muchos más tipos de miosinas. Hay una subfamilia, una gran familia de proteínas miosinas que se van enumerando. 1, 2, 3, 4, así, de acuerdo a dónde esté y qué haga cada una. Las que más les piden que ustedes sepan son la miosina 1 y 2. ¿Está? Me interesa que sepan dónde se encuentran las miosina 1 y 2. Miosina 1 en microvellosidades y trasladando vesículas dentro de la célula. La miosina 2 formando parte del anillo contráctil y de la sarcómera del tejido muscular. ¿Preguntas hasta acá? ¿Puedes repetir, Cris, dónde se encontraba una? Por favor. Miosina 1 en microvellosidades que están en el intestino, principalmente. Microvellosidades, ¿sí? Microvellosidades y trasladando vesículas en el citoplasma. Miosina 1. Miosina 2, ¿dónde era? En el el anillo anillo contráctil. y ¿Cómo? la sarcómera. Anillo contráctil y sarcómera. Perfecto. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Ya vamos cerrando, ¿eh? 1 hora nomás, ya que ya terminamos. Eso. Ahí estamos con las ABP motoras, ¿sí? De esa manera conocimos todos los grupos de ABPs, ¿sí? Me tienen que saber esto para ya, más o menos. Saber qué entra dentro de cada grupo y las características básicas que les comenté. Bien. ¿Cómo llegamos a todo esto? Llegamos a todo esto porque dijimos que los 3 componentes del citoesqueleto participan en la división que para que pues, se puedan armar o desarmar o todo el comportamiento dinámico que tienen dependen del trabajo de otras proteínas asociadas que se llaman MAPS, ABP y FAP de acuerdo al elemento del citoesqueleto que estemos hablando. ¿Sí? Y le estaba comentando, pero ya nos va a quedar para la siguiente, porque ahora ya están medio desconectados, ya no están concentrados, así que prefiero cerrar con esta idea. Realmente la clase siguiente, que va a ser, hasta la clase pasada vimos lo que era todo lo que hacía CDKM para promover la cariocinesis, ¿sí? Vimos lo que hacía la CDK para promover la cariocinesis. Les comentaba de forma básica que la CDK, que era una quinasa dependiente de ciclina, cuando se unía a la ciclina, en cada una de las etapas del ciclo se iban a formar distintos complejos CDK-ciclina, que al ser quinasas van a realizar tareas de fosforilación. En particular, al final de G2 o comienzo de la fase M, se activaba un complejo llamado CDKM,
que lo que hacía era promover la cariocinesis, que ya vimos que eso se realizaba por fosforilación de las láminas nucleares, que eran filamentos intermedios presentes dentro de la envoltura, y que al fosforilarse eso llevaba a que las láminas se desarmen, y con eso desarmaba el núcleo, ¿sí? Eso es lo que da el inicio a la prometafase, donde se desarmaba la envoltura nuclear, ¿sí? De esa manera los cromosomas se soltaban al citoplasma e iban a ser agarrados por los microtúbulos cinetocóricos para poder repartir ese material genético para la anafase, ¿sí? Pero les dije que también tenían que inhibir la citocinesis, y para poder hacerlo lo que hacían era fosforilar. No les dije todavía, ¿no? Tienen que inhibir la citocinesis, y para eso tienen que hacer una fosforilación justamente de la proteína motora, que es la miosina 2. Entonces, en la clase que viene, lo que voy a hacer para poder entender un poquito mejor eso, es conocer la estructura básica de la miosina 2, la estructura básica de la miosina 2, las cadenas que presenta, ¿sí? Vamos a conocer el número de cadenas pesadas y livianas que presenta la familia miosina. Vamos a conocer cuáles son las cadenas pesadas, cuáles son las cadenas livianas de la miosina 2. Se presenta siempre proteína de miosina 2, así que mucha atención con eso la clase que viene. Vamos a conocer la estructura, y una vez que conozcamos bien la estructura de la miosina 2, vamos a poder ver de qué manera esto se produce. La inhibición de la citocinesis tiene que ver con la fosforilación de las cadenas livianas de la miosina 2. Entonces, al bloquear esa acción de la miosina 2, al mantenerla inactiva por esa fosforilación, ¿sí? CDK lo que está haciendo es básicamente inhibir la interacción actina-miosina 2 para que de esa manera el anillo contráctil no pueda estrangular a la célula hasta garantizarse la correcta repartición del material genético. Eso les comentaba yo en la clase pasada. Primero se tiene que hacer cariocinesis para que después se pueda hacer citocinesis. CDKM fosforila las láminas para que se desarmen la envoltura, a la vez que está fosforilando las cadenas livianas de la miosina para decirle, vos no podés actuar todavía, esperame que reparto el material genético. Una vez que yo reparta el material genético, recién vas a trabajar vos. De esa manera promueve una, pero inhibe la otra, ¿sí? Vamos a retomar desde ese punto la clase siguiente, y ahí sí vamos a meternos en la participación del complejo APC-CDC20, ¿sí? Y ahí sí se podría hablar recién de lo que es esta parte del cuadrito que la vengo postergando, que es el concepto de ploidía y esta presentación del cuadro que va a tener que ver con la cantidad de cromosomas que tiene una célula, 23 o 46, y si tienen moléculas simples o moléculas dobles de material genético. O sea, si se encuentra en forma de cromátide simple o con las cromátides duplicadas, teniendo dos hermanas en cada cromosoma. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta de todo esto. Yo voy cortando el video.